Bueno, hermanos, es un gran privilegio el poder estar aquí con ustedes y compartir la palabra del Señor. Siempre que lo hacemos con el temor y el temblor que Dios nos dice. El temor siempre va involucrado en lo que es el corazón, la actitud, y el temblor, pues ustedes lo pueden notar que está claro, ¿sí? Vamos a orar al Señor. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre porque tú eres un Dios grande, un Dios de revelación que nos ha dejado su palabra por escrito. No nos has dejado solos, Señor, en el camino. Nos has dado de tu espíritu, nos has dado de tu palabra para que podamos guiarnos por ella, Señor. Una palabra que es infalible, una palabra que es inspirada, y Señor, te pido de tu espíritu, porque mis labios son completamente falibles, y hablar de tu palabra infalible, Señor, requiere de la presencia de tu espíritu en cada uno de nosotros, que podamos en nuestro corazón atesorarla, que podamos guardarla, pero sobre todo que podamos obedecerla, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este mes la Sociedad Bíblica tiene un énfasis que es precisamente el hablar sobre la Biblia. Agosto es conocido como el mes de la Biblia. Y bueno, pues es un buen momento para recordar lo que es la palabra de Dios en la vida de la iglesia, en la vida de nuestros corazones. Recordemos que la Biblia se sostiene sobre tres pilares, que la doctrina de la Biblia se sostiene sobre lo que es su inspiración, su inerrancia y su infalibilidad. Y a partir de estos tres pilares, pues nacen todo lo que son los atributos de la Biblia. La Biblia tiene autoridad, la Biblia es eficaz, la Biblia es determinante, pero sobre todo, hermanos, la Biblia es suficiente. La palabra de Dios es suficiente, es decir, no tenemos que buscar en otros lugares para nuestra vida espiritual. Y es interesante, hermanos, porque finalmente, si tú eres cristiano, tú naciste bajo la Biblia. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos hemos venido a Cristo por medio de esta palabra, y pues no hay mayor privilegio que poder exaltar precisamente la palabra de Dios. Salmo 138 dice, Dios dice, yo he exaltado mi nombre y mi palabra por encima de todas las cosas. Es decir, Dios dice, mi nombre es igual a mi palabra. Dios dice, Dios es santo, su palabra es santa, es la Santa Biblia. Dios dice, Él es verdad absoluta, su palabra es verdad absoluta. Dios es perfecto, su palabra es perfecta. Dios es puro, su palabra es pura. Entonces no hay mayor énfasis que podamos resaltar nosotros como cristianos que exaltar precisamente la palabra de Dios. Y cuando hablamos, hermanos, del poder de la palabra de Dios, estamos refiriéndonos a los 66 libros de la revelación divina. Es lo que Dios ha dicho, de acuerdo con Hebreos 1, Él habló a los antiguos por medio de los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por medio de Cristo y los apóstoles, y esto se ha quedado registrado en el Nuevo Testamento, es la historia de su Hijo y, en fin, toda la historia de la revelación. Cuando decimos que el poder está en la palabra, estamos hablando del poder de la palabra escrita. No está en ninguna palabra humana, no está en ninguna otra revelación, no está en ningún otro libro, no está en el libro del Mormón, no está en el Corán, está en la palabra de Dios. Y debido a esto, hermanos, todo propósito espiritual para nuestra vida pues radica entre lo que se ha escrito entre el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Y entendemos que Satanás siempre va a estar atacando la palabra de Dios. Él comenzó su ataque precisamente en el paraíso con estas palabras, diciéndole a Eva, con que Dios ha dicho, ¿de verdad Dios ha dicho eso? Y su ataque ha venido continuando. De hecho, él va a Cristo en el desierto y le dice, con que tú eres el Hijo de Dios. ¿Es verdad que tú eres el Hijo de Dios? Habiendo Cristo escuchado en su bautismo, este es mi Hijo amado, Satanás tiene el cinismo de ir y decirle
¿de verdad tú eres el Hijo de Dios? Y parece que ese ha sido su mantra desde entonces, y hoy viene también a nosotros para decirnos, de verdad, esta es la palabra de Dios, estas letras en papel, realmente eso es la palabra de Dios. Y bueno, Satanás ataca la palabra de Dios desde muchos ángulos, la ataca tratando de minimizar su importancia, trata de quitarle, también trata de agregarle a la misma, y también nos engaña tratando de confundir la interpretación. Y aunque este ataque, hermanos, ha venido desde el mundo, el ataque más eficaz se encuentra dentro de la iglesia. Cuando nosotros como cristianos nos confundimos al no entender si esta es la palabra final, si esta es la revelación final, cuando nosotros como cristianos no queremos entender eso, entonces estamos en un gran peligro. Hay muchos hermanos que dicen, tú tienes que escuchar hoy la voz del Señor, te dicen que Dios tiene una revelación nueva para ti, y esto es un ataque en contra de la singularidad de las Escrituras, ¿sí? Porque cuando Dios habló por primera vez, lo fue registrado en el Antiguo Testamento y lo tenemos. Y cuando Él habló por segunda vez a través de Cristo y sus apóstoles, fue registrado en el Nuevo Testamento y también lo tenemos. Y esta es la fe que ha sido una vez dada a los santos, lo dice claramente Judas. Entonces, si alguien dice que hoy tiene nueva palabra del Señor, pues entonces realmente no sabemos si Él lo dijo, o alguien dijo que Él lo dijo, o finalmente el diablo fue el que lo dijo, ¿no? Entonces, hay un Nuevo Testamento, tenemos que estar escribiendo todas estas revelaciones. Nuestra tarea es estudiar el Antiguo Testamento, es aprendernos todo el Nuevo Testamento, y ahora hay que estar escribiendo todas las nuevas revelaciones. Creo que eso es lo que a veces nos confunde, y si bien la revelación es progresiva, también entendemos que esa revelación ha terminado. Cuando Dios habló por primera vez, Él lo habló a través de los profetas, y el pueblo sabía quiénes eran los profetas. Y cuando habló por segunda vez, lo habló a los apóstoles, y el pueblo sabía quiénes eran esos apóstoles, y aún así Dios los autentificó con señales, milagros y prodigios para autentificar al autor y también la revelación que ellos daban. Cuando el canon del Antiguo Testamento fue cerrado, una de las principales formas en que se hizo fue que la gente distinguía de quién había venido esos libros, reconocían su origen profético. Cuando el canon del Nuevo Testamento también fue cerrado, también una de las cláusulas era que tenía que venir de un autor apostólico o alguien que estaba bajo la cobertura de los apóstoles. Pero si hoy Dios está hablando, y Él está hablando a todo tipo de personas, estar buscando a Dios a través de los sueños, tú lo que necesitas es conocer este libro. Esta es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Vamos a estudiar un pasaje de las Escrituras, que es el Salmo 19, un salmo bastante conocido, y yo creo que precisamente la familiaridad de este salmo nos hace que no veamos algunas cosas importantes. Entonces hoy vamos a tratar de estudiar lo que es la palabra de Dios a través del Salmo 19, del 7 al 14. Esta es una porción muy corta en la que entendemos que solamente Dios la pudo haber escrito. Aquí está la forma en que Dios piensa acerca de su palabra. No nos importa lo que dicen los ateos, no nos importa lo que dice Roma respecto a la Biblia, inclusive no nos importa muchas veces lo que dicen algunos evangélicos que leen más el Evangelio según San Yo, la Biblia dice así, pero yo creo que es así. La Biblia dice esto, pero yo pienso que es así. Entonces no nos interesa, pero sí nos interesa lo que Dios piensa acerca de su palabra. Déjenme leerles el Salmo. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado,
y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá eso? Cuando tú quieres ver realmente la hermosura, tú puedes ir a la creación y ver que Dios ha puesto estética dentro de la creación. Tú puedes ver las aves en la selva, esos colores fuertes, brillantes, azul, amarillo, verde, cómo combinan armoniosamente, y sin embargo tú puedes ver en la calle una persona con el pelo pintado de azul o verde, y bueno, tú realmente dices, Dios sabe lo que es hermoso, Dios sabe lo que es la belleza. Aquí en el Salmo 19, hermanos, del 7 al 10, del 7 al 9, tenemos 6 títulos diferentes para las escrituras. La escritura es ley, la escritura es testimonio, son mandamientos, son preceptos, es el temor de Jehová y son juicios. Estos son títulos que son de la misma escritura, y tú puedes ver el Salmo 119 cómo estos títulos se van repitiendo una y otra vez a través de todos los 176 versículos. Ahora hay algo aquí importante, es la ley de Jehová. Es el testimonio de Jehová. Aquí no hay confusión para saber de quién es. Y por eso se repite de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová. Esta es la palabra de Jehová, es la palabra del Señor. Ahora ahí tenemos 6 características también de la palabra de Dios. La primera es que es perfecta, la segunda es fiel, la tercera es, ¿cuál es la tercera? Rectos, cuarta, puro, quinto, limpio y verdad, son verdad. Esas son 6 características de la palabra de Dios. Aquí tenemos la palabra de Dios como un diamante que tiene múltiples caras, que es multifacético, pero que nos habla de un solo elemento. Y por último tenemos algunos beneficios para nosotros de las Escrituras, que es que convierte el alma. El segundo es hace sabio al sencillo. El tercero, ¿cuál es? Alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y son todos justos, ¿sí? Esta es la palabra del Señor. Recuerden lo que Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, ya sea que tú vayas a Génesis, ya sea que tú vayas al libro de Esther, que vayas al libro de Romanos, tú vas a encontrar aquí la palabra de Dios. Y Pablo dice también, toda la escritura es exhalada por Dios. Pedro lo dice de otra forma, ninguna escritura ha venido por interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu para escribir la palabra del Señor. Bueno, vamos a ver cada una de estas características. La ley, ¿qué es ley? La ley son las instrucciones para la vida. En este caso se habla del término hebreo que es Torah, que significa instrucción, enseñanza. De alguna forma tú compras un carro, tú compras algún electrodoméstico y viene con un instructivo. Son las instrucciones para que tú puedas operar eso que tú compraste. De alguna forma Dios es el fabricante de la humanidad y Él ha dejado un instructivo para que tú puedas operar al máximo potencial creativo, al máximo potencial que Dios te dio. Esta es la ley para que tú puedas moverte en este mundo. Aún en un mundo caído, la ley de Jehová es el instructivo para que tú puedas guiarte a través de él. Nos dice cómo vivir aquí, nos dice cómo ir hacia la eternidad y es el manual de vida para nosotros. No nos vamos a los psicólogos, no vamos a los educadores mundanos, no vamos con los grandes hombres de marketing para hacer crecer la iglesia, nos volvemos nosotros a la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para todo esto, es la instrucción para sus hijos. Es perfecta también. ¿Qué significa? Bueno, no significa, aunque la palabra de Dios es perfecta, en este término indica que está completa. No no habla en lo contrario a lo que es imperfecto, sino la ley de Jehová está completa, no le falta nada, no se queda corto, abarca todos los aspectos de tu vida. Y por último dice, convierte el alma. Alma es una palabra, recuerden que el hebreo
no disociaba lo que es al ser humano. El griego decía que el ser humano estaba compuesto por cuerpo, alma y espíritu. El hebreo no, para el hebreo es todo el ser interior, no hay esta división. Todo va en lo que es tu alma. La traducción puede ser hombre, corazón, mente, alma. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí el Señor? Dice, la Biblia es el manual acerca de la vida humana que está completa y sirve para transformar al hombre interior. Transformar significa renovar, revivir, regresar a la vida. Entonces, cuando hablamos que transforma al hombre interior, estamos hablando, hermanos, de salvación. La Biblia es el manual que te puede salvar. Es la única palabra que tiene poder para salvar tu vida, para transformarte, para trasladarte del reino de las tinieblas al reino de la luz, para quitarte la esclavitud del pecado y hacerte un esclavo de la justicia. Tenemos por ahí el testimonio de Josh McDowell. Él es un hombre que ha sido grandemente usado por Dios. Él escribe hoy mucho acerca de la familia, pero cuando él inició, él a la edad de 19 años era un estudiante muy brillante. Él había abandonado la iglesia a causa del alcoholismo de su padre, y realmente la religión en cierta forma le asqueaba, no quería saber nada. Pero había una inquietud en el buscar la felicidad. Entonces él se metió a las filosofías, estudió todas las filosofías, pero no le satisfacía. Él cuenta en su testimonio que si en ese momento alguien le hubiese ofrecido drogas, él lo hubiera aceptado, porque él realmente estaba en busca de la felicidad. Pero él veía un grupo ahí en la universidad de gente que parecían felices, que parecía que estaban por encima del término medio de los demás. Entonces él fue y les dijo, ustedes, yo los veo diferentes. Y él, una de las muchachas le dijo, bueno, Cristo te ama, Cristo te salva. Y él le dijo, ¿sabes qué? No me hables de religión, la verdad es que pensé que eran otra cosa, pero realmente veo que les han lavado el cerebro. Y esta muchacha le dijo, bueno, yo veo que tú eres un estudiante brillante, que sabes filosofía, que sabes historia, yo te reto a que tú encuentres al Cristo histórico. Y él le dijo, claro que sí, y te voy a comprobar que ese Cristo no existe. Y él se metió a estudiar, y conforme fue encontrando, fue yendo a la palabra de Dios, y al final él tuvo que decidir. Él encontró evidencia histórica para probar que Cristo realmente era el Mesías, y él en la Biblia encontró que ese Mesías precisamente era Cristo, y él tuvo que doblar su rodilla ante el Señor y decirle, Señor, perdóname y sálvame. Y en ese momento él dice que él fue salvo. A partir de él, ahí escribió un libro muy conocido que se llama Evidencia que exige un veredicto, y que es toda la investigación que él hizo acerca de Cristo. Y si tú lees ese libro, tú realmente vas a encontrar todo lo que la palabra de Dios ha hecho. Su propio testimonio, él ha viajado por todo el mundo, él ha visto cómo musulmanes, budistas, católicos romanos, mormones, todos han venido a la palabra del Señor. Él ha visto que gente de todas las naciones, muchos mexicanos, muchos americanos, muchos franceses, muchos chinos, muchos brasileños, algunos argentinos han venido a la palabra del Señor. No se crean, Dios no hace acepción de personas, ¿no? Bueno, ¿para qué más tiene poder? ¿Para qué más es perfecta la palabra del Señor? Bueno, es perfecta para santificarnos. Todo lo que tú puedas buscar en cuanto a la santificación, tú lo encuentras en la palabra de Dios. Déjame leerte lo que dice 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Cuando tú conoces más de Dios, cuando tú conoces más de Cristo, Él te va santificando y tú vas yendo de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, tú vas conociendo realmente a Dios. Y la única forma en que tú puedas encontrar a Cristo, tú lo encuentras en toda su plenitud aquí en las Escrituras. Hay muchos que dicen, bueno, Cristo viene conmigo a mi baño mientras yo me estoy restaurando, mientras yo estoy haciendo el desayuno, Cristo se me aparece. Yo he visto visiones de Cristo, algunos lo han visto vestido de bombero, otros en una silla de ruedas, en un albergue, pero sabemos que todas esas cosas no son verdad, porque Pedro dice, a quien sin haberle visto, amáis, lo amáis sin haberle visto. Entonces, ¿dónde ves a Cristo? Lo ves en toda su plenitud, lo ves completo a través de las páginas de las Escrituras. Y de esa forma Él te va transformando de gloria en gloria. Cristo no es como nosotros decimos, mientras más conozco al ser humano, más conozco a mi perro, ¿no? Pero cuando tú conoces más de Dios, cuando tú conoces más de Cristo, no hay otra forma en que tú vayas amándolo y amándolo cada vez más. Este es el manual acerca de la vida humana que puede transformar al hombre interior. El segundo título nos habla acerca del testimonio de Dios. El testimonio de Dios es un testimonio de la primera persona de Dios. Realmente nosotros, hermanos, no podemos escapar de nuestra esfera de tiempo y espacio y ascender a los cielos para conocer a Dios. Dios tiene que bajar a nosotros y Dios tiene que mostrarse a nosotros. Y esta palabra es el testimonio de Dios. Es quién es Él, sus atributos, sus obras, cómo es Él, quién es Él, cómo piensa. Ese es el testimonio de Dios. Y bueno, ¿cuál es la característica del testimonio de Dios? Que es fiel, ¿sí? En medio de un mundo donde no puedes confiar en nadie, en un mundo donde no puedes confiar en el gobierno, no puedes confiar en las finanzas, no puedes confiar en absolutamente nada, el testimonio de Jehová es fiel y digno de confianza, es seguro, no hay error. ¿Y qué hace por nosotros el testimonio de Jehová? Dice, hace sabio al sencillo. Sencillo es una palabra muy interesante aquí en el hebreo, ¿sí? En Proverbios tú la encuentras como simple, y más que nada, y espero a los jóvenes no se enojen, pero para Salmos y Proverbios el joven es una persona simple, es una persona en cierta forma tonta, ¿sí? Para la Biblia, bueno, yo también fui joven, se los recuerdo, aunque estábamos por el promedio de ustedes, pero esa es la palabra. No lo habla en el sentido de ofenderte, sino que lo habla en el sentido de que te hace falta información para tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué hace la Biblia? Por aquel que es sencillo, lo hace sabio, ¿sí? La palabra sencillo también refiere a una puerta abierta. Es decir, en una puerta abierta todo entra y todo sale. No sabes qué retener, no sabes qué rechazar. Esa es una mente simple, es una mente sencilla. Bueno, Dios diría, cierra la puerta. Cierra esa puerta, ¿y cómo la vas a cerrar? Conociendo quién es realmente Dios. La realidad es algo que en nuestro mundo posmoderno es algo difícil de encontrar, algo difícil de entender. La semana pasada yo en mi clase ponía un video a los hermanos donde se le pregunta a una persona de raza blanca, de 1.70, les pregunta, oye, ¿qué dirías si yo dijera que soy de China? Y la gente le decía, bueno, pues si tú quieres ser, dice, y si yo dijera que yo mido 1.90, ¿tú qué dirías? Bueno, pues si tú te sientes así, pues yo no puedo decirte nada, yo no puedo ofenderte, yo no puedo dar mi opinión respecto de ti. Y si yo te digo que tengo 7 años, ¿qué dirías? Bueno, pues pues si tu corazón es joven, pues si tú quieres ser de 7 años, pues está bien. ¿Y qué dirías si yo quiero hacer la primaria y estar ahí con tus hijos? Dice, pues si no la has pasado, pues sí, ve a hacer la primaria, ¿no?
Entonces, la realidad, hermanos, es que bajo este mundo posmoderno ya es muy difícil encontrar la verdad. Tú vas el día de hoy al cine y tú vas a ver cuántas películas son no reales, son realidad virtual. El mundo ya se ha dado por vencido por encontrar cuál es la verdad. Bueno, Dios es verdad y Dios es la realidad. Dios te dice cómo surgió y se formó el universo. Dios te dice cómo es la maldad, cuál es el propósito. Dios te dice cómo entender la historia. Dios te dice por qué las naciones van en una espiral descendente. Todo lo referente al sexo, la amistad, el matrimonio, el tiempo, la eternidad, todo es lo que Dios dice. Y no hay mejor arma, hermano, que tú darle a tu hijo el testimonio de Jehová. Porque cuando él entienda cómo es la realidad del mundo, él va a tomar buenas decisiones. Ese es el testimonio que nos hace fiel. Es el testimonio, y bueno, te hace sabio, es decir, aquí no está hablando de sabiduría conceptual, está hablando de sabiduría para la vida diaria, lo que conocemos en el libro de Proverbios como prudencia. La prudencia es la sabiduría en acción, la sabiduría que tú tienes que mostrar en la calle, en todo acto de tu vida. Entonces, Dios toma a una persona que no sabe discernir y a través de su testimonio Él te enseña cómo es la vida diaria. De alguna forma, muchos de nosotros como padres siempre estamos orando al Señor. Algunas hermanas oran y le dicen: Señor, por favor, que mi hijo no le haga caso a esa lagartona, esa buena para nada, que no sabe ni hacer una sopa Maruchan, que mi hijo no le haga caso a esa mujer. Y los varones, nosotros estamos orando: Señor, que no le haga caso a ese cholo que no sabe hacer nada, no es bueno para nada, no trabaja, no hace nada. Bueno, déjame decirte lo que Filipenses dice, cómo Pablo ora acerca de los filipenses. Él les dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que podamos saber discernir. La oración, hermano, que tú tienes que tener para con tu hijo es enseñarle el testimonio de Jehová. Cómo es la realidad de las cosas para que él pueda tomar decisiones, para que él pueda tener el control de esa puerta. La Biblia es el filtro por el cual tu hijo puede rechazar o aceptar las cosas. Y no hay regalo mejor que tú puedas darle a tu hijo. Versículo número 8 dice: el precepto de Jehová, el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué son los mandamientos de Jehová? Bueno, los mandamientos, estamos hablando de principios, de doctrinas, de verdades, y son rectos. Aquí no está hablando otra vez en el sentido contrario a lo incorrecto, sino está hablando en el sentido de dirección. Los mandamientos de Jehová son rectos. Si tú obedeces los mandamientos de Jehová, estás en el camino correcto y te van a llevar a el término correcto. Es lo que se refiere. Todas nuestras doctrinas nos llevan y nos enseñan para estar en el camino correcto. Proverbios dice que hay camino que le parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y Jesús lo dijo: hay un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Las doctrinas, los mandamientos del Señor te van a mantener en el camino correcto. Tú debes de estar siempre en este sentido. ¿Y cuál es el beneficio que tienen estos mandamientos? Que alegran el corazón. ¿Cuántos de ustedes quieren ser felices, hermanos? Levanten la mano. La felicidad, hermanos, está inherentemente ligada a la obediencia a los mandamientos del Señor, ¿sí? Tenemos todas estas historias de Disney donde al final fueron felices para siempre, y todos nosotros sabemos que eso no es realidad. Y en algún punto de nuestra vida dijimos: pues nada te lleva a ser feliz por siempre, pero tú te encuentras con este versículo que dice que alegran el corazón. ¿Tú quieres ser feliz? Tú debes de obedecer. Jesús lo dijo: bienaventurado el que oye mi palabra y la guarda.
Si tú quieres ser feliz, tú debes de obedecer a la palabra del Señor. Y Juan le dice a sus discípulos, estas cosas os he escrito, hijitos, para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo está relacionado con caminar, con el camino que es recto. ¿Por qué? Porque está relacionado a eso, porque recibes, si tú eres obediente, tú recibes la bendición de Dios. Tú tienes una conciencia tranquila, no tienes una conciencia que te acusa, que te está matando, que te está persiguiendo, no tienes una conciencia que te está destrozando, que te hace sentir con duda, con ansia. El gozo está relacionado a la obediencia de la palabra del Señor. Entonces, hasta ahora, ¿qué nos ofrece la Biblia? Nos ofrece transformación total, nos ofrece sabiduría completa, gozo total, pero apenas, hermanos, es la mitad de nuestro camino. El versículo número 8, el precepto de Jehová es puro. ¿Qué es el precepto? Son mandatos divinos, son lo que Dios te ordena hacer. Déjeme decirte que Dios no te hace sugerencias, no son las 10 sugerencias del Señor, son los 10 mandatos de Dios, ¿sí? En mi Biblia al menos yo no encuentro que puedo ser el A o el B o el C, sino tengo que hacer exactamente lo que Dios me dice. Entonces tenemos el precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El precepto de Jehová es puro. Déjenme ordenar esto que ya... El precepto de Jehová es puro, en el hebreo significa que es claro, y bueno, es importante, hermanos, que el precepto de Jehová sea claro. Yo creo que sí, porque al final tenemos la obligación de obedecer, y si no es claro, entonces, pues vamos a sufrir la disciplina del Señor, y todos aquellos que tienen hijos adolescentes lo saben, ¿sí? Tú le puedes decir a tu hijo adolescente, limpia tu cuarto, y él te va a decir sí. Y después de 15 días que entras y hay arañas y telarañas por todos lados, te dice, no te dije que limpiaras tu cuarto, sí, pero no me dijiste cuándo, ¿sí? Y tú tienes que ser muy claro con ellos, tienes que llegar temprano a la casa, y cuando te llega a las 6 de la mañana, él te dice, pues dijiste que temprano. Entonces, es claro, tienes que ser claro con ellos y la palabra de Dios es clara. Hoy en día, este es uno de los ataques que más recibe la palabra de Dios. Ellos dicen, bueno, tú puedes ser un cristiano y puedes ser homosexual, porque al fin y al cabo la palabra de Dios no es clara, el idioma es muy antiguo, no sabemos cosas de la cultura, realmente no sabemos si eso es lo que Dios quiso, pero conforme hemos respondido a ellos, déjame decirte que inclusive el libro de Apocalipsis, que es el libro que quizás más se nos complica, comienza con estas palabras, dice, bienaventurado el que oye, el que lee y oye este libro. Apocalipsis es claro, solamente tienes que leerlo, oírlo, interpretarlo en aquellas cosas que con alguna figura, pero en realidad es literal, y aun cuando tú quizás no puedes penetrar en el primer momento a todas esas verdades, tú puedes ver las alabanzas que se hacen en el libro de Apocalipsis, y tú puedes situarte en medio de esas alabanzas, porque está hablando de tu futuro, está hablando del encuentro que tendremos con el Señor, y lo decía bien Lilia cuando estábamos cantando, esos cantos nos llevan a la presencia de Dios. Un día estaremos allí y Apocalipsis es claro al respecto, ¿sí? ¿Cuántas veces Jesús le dijo a los judíos, no habéis leído? ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? ¿Estás confundido? ¿No saben quién soy? Ustedes deben de saber quién soy yo, escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. Y Él les está hablando del Antiguo Testamento. No es posible que no me vean, ¿sí? Porque es claro que están hablando de mí, del Mesías, y ya estoy aquí. ¿No habéis leído? Tú puedes leer Romanos, Efesios, Hebreos, y tú dices, wow, aquí sí realmente hay cosas muy profundas, pero déjame decirte una cosa. Romanos fue escrito a los gentiles que no conocían el Antiguo Testamento y que eran cristianos bebés. Romanos no fue escrito para eruditos, fue escrito para gente que eran bebés en el cristianismo. Pero, ¿de qué otra forma la Biblia es clara? Bueno, la Biblia aclara las cosas que son difíciles,
en medio de la prueba, de la tribulación, la Biblia aclara el camino para ti. Tú, cuando estás en medio de esta tribulación, tú puedes decir junto con Job: yo sé que mi Redentor vive, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Tú puedes estar ahí con Jeremías cuando el pueblo está siendo llevado a la cautividad, y él dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y el salmista dice: tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. Dios te levanta de esas situaciones difíciles. El poder que levantó a Cristo de la muerte es el mismo poder que Dios pone a tu disposición para levantarte de la depresión. Es el mismo poder que Dios pone a ti para que tú puedas perdonar, para que tú puedas seguir adelante. Y tú ves que en el mundo no hay ninguna esperanza. El único que tiene esta esperanza es el cristiano, es el único que puede esperar en el Señor en medio de la dificultad, en medio de la tribulación. La Biblia aclara las cosas que son difíciles. Vamos al versículo 9, que habla de el temor de Jehová. Temor significa reverencia, significa asombro de adoración, y de alguna forma, hermanos, la Biblia es el manual de la adoración. Es el manual al que nos volvemos cuando nosotros queremos adorar realmente al Señor. Jesús dijo en Juan 4, el Padre está buscando adoradores verdaderos, el Padre está buscando adoradores que adoren a su Hijo, el Padre está buscando una novia para su Hijo, para que lo pueda adorar por la eternidad. El temor, entonces, es instrucción acerca de la adoración. Y no me quiero detener mucho por aquí. La Biblia habla acerca de que hay requisitos para los pastores, hay requisitos para los diáconos, hay requisitos para las mujeres que enseñan, para los hombres, pero también recuerda que hay requisitos para los músicos. Y bueno, una de las cosas que hemos visto en la alabanza en nuestros tiempos es que esa alabanza se ha distorsionado mucho. La realidad es que muchos dicen: bueno, tú puedes ofrecerle a Dios lo que está en tu corazón. Bueno, Jesús dice: tiene que ser en espíritu y en verdad. Esa es la realidad. Entonces, sí tenemos que ofrecer lo mejor de nuestro ser, pero tenemos que hacerlo con la verdad, y la Biblia nos habla de los requisitos que deben tener los músicos para también poder estar en la alabanza del Señor, ¿sí? Y bueno, Salmos, que es conocido como el himnario de la Biblia, también nos enseña el patrón acerca de lo que debe ser nuestra música. En primer lugar, la música es dirigida especialmente a Dios, y todo el libro de los Salmos tú lo puedes ver. No hay un salmo, hermanos, que no esté dedicado a Jehová. No hay un salmo que no esté dedicado a Dios, ¿sí? Y hoy tú ves las letras de muchas de las canciones en las cuales se ha quitado el nombre de Jehová, se ha quitado el nombre de Cristo, se ha quitado el nombre de Jesús, no se habla del pecado, no se habla de sangre, por lo cual el libro de Salmos nos habla de que la adoración, no hay confusión a quién tú la diriges a Jehová, y para muestra está este salmo que dice: de Jehová, de Jehová, de Jehová. El segundo punto en cuanto a la alabanza es que debe ser didáctica. Tú debes de aprender las verdades bíblicas cuando tú estás cantando, ¿sí? El himnario de la Biblia, el libro de los Salmos, nos habla de esto. Si nosotros quisiéramos escribir un libro acerca de los atributos de Dios, acerca de sus doctrinas, tú encontrarías que el 70%, 60% de todos tus textos van a venir del libro de los Salmos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el pueblo cantaba, ellos aprendían acerca de Dios. Eso es un patrón que hemos olvidado, es un patrón que hemos quitado, sobre todo con las canciones modernas. Hay muchos himnos que están llenos de teología y que nos enseñan las verdades de Dios. Y por último, también es un testimonio hacia los demás. La alabanza es un testimonio hacia los demás. Y bueno, ¿cómo es el temor de Jehová? El temor de Jehová es limpio. La palabra de Dios es sin error, es como plata purificada, refinada 7 veces. No tiene error alguno en el original, y Dios milagrosamente la ha cuidado hasta nosotros, y no hay mancha alguna, no hay pecado en ella, no hay algo oscuro. Hoy en día tenemos
gente que le hace más caso a los científicos y dicen, bueno, la ciencia ha desenmascarado Génesis 1 y 2 y sabemos que la evolución es real, que Génesis 1 y 2 pues por ahí tienen sus partes oscuras, y otros más en un intento han tratado de hacer sincretismo, tratando de explicar a través de la ciencia lo que es Génesis 1 y 2. Entonces, Génesis 1 y 2 no son puros, no es limpia ahí la palabra del Señor. ¿Qué más no te gusta de la palabra del Señor? ¿No te gusta Génesis 3, donde habla de la caída? ¿No te gusta el diluvio? ¿Dónde empiezas a creer? Empezamos a creer hasta Éxodo, porque esta palabra no es limpia. Déjame decirte que si tú distorsionas Génesis 1 y 2, tú no puedes adorar a Dios como el gran creador. Tú deberías de quitar himnos que hablan de la creación de Dios, de cuán grande es Él para haber formado toda su creación. Entonces, el temor de Jehová es limpio, no hay error en él. ¿Y cuál es el beneficio? Que permanece para siempre. Es decir, y precisamente esto es la evidencia de la pureza de la palabra de Dios, que permanece para siempre. Recuerda que todo lo que ha sido manchado por el pecado muere. Todo lo que fue removido en la caída, todo tiende a perecer, pero la palabra de Dios permanece para siempre, como dice el profeta Isaías. Y nosotros vemos, hermanos, cuando escuchamos sermones de los primeros padres de la iglesia, cuando escuchamos sermones de los reformadores, cuando escuchamos sermones de los principios de siglo, el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo sigue siendo para los mismos pecadores. Y el mensaje de la palabra, el evangelio, sigue salvando a los mismos pecadores de la antigüedad y de hoy. Por eso decimos que la palabra de Dios permanece para siempre. No importa que en la antigüedad, no importa que tú vivas en el África, en el Asia, no importa la generación que se haya vivido, la palabra de Dios sigue siendo la misma y permanece para siempre. Por último, encontramos ahí los juicios de Jehová son verdad. ¿Qué son los juicios de Jehová? Bueno, son todos los veredictos que Dios ha dictado, porque Él es el juez supremo y es el juez de toda la humanidad. ¿Y qué nos dice? Que son verdad. Es decir, son lo único en lo cual tú puedes sustentar tu vida, son verdad. Déjame decirte cómo Juan lo dice ya al final del primer siglo. Ya todos los apóstoles han muerto, han sido martirizados, solamente queda Juan. Y bueno, antes de que venga la revelación del Apocalipsis, Juan escribe segunda de Juan y tercera de Juan como unas cartas de postdata, y ve cómo él nos habla acerca de la verdad. Dice: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sean con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. En solamente 3 versículos, Juan nos recuerda que debemos estar siempre en la verdad. Los juicios de Jehová son verdad y son todos justos. En el hebreo la traducción es justicia que abarca todo. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Qué pasa con esto? Cuando tú amas la verdad afecta cada área de tu vida. Cuando tú realmente amas la justicia, afecta cada área de tu vida. Estamos hablando de una persona piadosa. Y lo que decimos cuando empezamos a leer la Biblia, lo primero que estamos haciendo es buscando información. En segundo lugar, después estamos buscando entendimiento. ¿Qué es lo que significa? Entonces estamos conociendo la verdad, estamos creyendo la verdad, pero la cúspide es amar la verdad, ¿sí? Y va de lo cognitivo a la convicción. Cuando tú amas la verdad, realmente Dios transforma toda tu vida y hay un cambio en tu vida por completo, o porque hay un deseo santo en tu corazón porque amas la verdad. Este es el testimonio de Jehová para nosotros, hermanos. Esta es la Biblia,
esta es la Biblia, la escritura que Dios nos ha dejado como testimonio, y termina el versículo número 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. La cosa más importante para el salmista es la palabra del Señor. La cosa que tiene más valor para él en su vida, recuerden que David vive en un palacio, tiene cosas muy valiosas, pero él dice, la palabra de Dios es más valiosa para mí. Y también es el lugar donde encuentra el mayor placer para su vida. Él no encuentra placer en algún juego, en alguna persona, en alguna actividad. El placer más grande que David puede encontrar en la vida es en la palabra de Dios. La cosa de mayor valor, la cosa de mayor placer que puede traer a tu vida es la palabra de Dios, una palabra que transformará tu vida, que te hará sabio, que te hará discernir, es una palabra que te llevará a la felicidad completa, es una palabra que te moverá en los tiempos de angustia, que te llevará hacia el frente, es una palabra que permanece para siempre y es una palabra que transforma tu vida de una forma en que tú puedas ser un hombre verdadero y que puedas ser un hombre justo. Aquí está todo lo que el cristiano necesita, la suficiencia de la palabra de Dios está en este libro, y yo espero, hermanos, que tú puedas retomar nuevamente esto y que la Biblia sea tu mayor valor y que sea también tu mayor placer, pero sobre todo que sea suficiente para tu vida. Señor, te alabamos y bendecimos por tu palabra, Señor, porque es tan clara, porque nos has dado este regalo tan maravilloso, tan asombroso. Permite, Señor, que nosotros podamos venir ante ti a diario, Señor, ante esta palabra, que no la menospreciemos, que no la echemos al rincón, que realmente podamos vivir en ella, Señor, que nuestras vidas puedan ser santificadas con tu palabra. Cristo lo dijo de esta forma: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, Señor, y que nosotros podamos movernos siempre de un nivel de gloria al otro para poder un día llegar a la estatura del varón perfecto. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.